Es un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time. Hoy con la opinión de una película que probablemente muchos de ustedes esperen. Es de los estrenos más esperados de este año. Así es, como vieron en el título, estoy hablando de Wonka, esta nueva, no sé si llamarla adaptación, porque realmente no es una adaptación del cuento original, más bien es una precuela del cuento original. Y para serles sinceros, a pesar de que le tenía muchas ganas, no le tenía mucha fe por lo que habíamos visto hasta ahora y que este tipo de cosas suelen salir mal. Por suerte, para todos salió muy bien, así que hablemos de Wonka. Como siempre voy a empezar por lo positivo y después por lo negativo, que tiene ciertas cositas que no me gustaron. Pero de una vez he de decir que nos dieron una de las probablemente mejores películas de este año. Para la sorpresa de muchos, para mí personalmente fue una muy buena y grata sorpresa. Voy a empezar hablando del personaje de Wonka como tal. Ustedes sabrán que hay dos adaptaciones del cuento, por lo tanto dos interpretaciones diferentes del personaje, que está la del 71 y la del 2005 de Johnny Depp. Esta no es una precuela de ninguna de esas dos realmente, pero sí que es verdad que agarra más cosas de la del 71 que la del 2005. Por ejemplo, el diseño de los Oompa Loompas, que respeta pues el del 71, ¿no? Pero realmente es lo único como parecido que hay, porque esta interpretación de Wonka quiero empezar diciendo todo lo positivo, empezando por ahí, por la interpretación. ¿Qué nos dieron en esta nueva interpretación de Wonka? Bueno, Timothée Chalamet la verdad que hizo un gran trabajo. Me sorprendió mucho porque es un papel como muy fuera de lo que lo hemos visto hacer en sus películas. Obviamente lo más cercano que tenemos de él es Dune, o lo más importante que ha hecho, ¿no? Entonces este es como muy alejado de lo que normalmente vemos de Timothée, y yo he de decir que me sorprendió y para bien, tanto musicalmente. Yo no sabía personalmente que Timothée cantaba, y las canciones las interpreta a las mil maravillas. La verdad que su voz es una voz dulce, es una voz muy bonita y a mí me gustó bastante, pero la interpretación del personaje fue lo que más, o lo que realmente me sorprendió para bien. Es la más inocente, es la más humana y la menos turbia, por decirlo así, de todas. Las anteriores dos daban esta vibra de como que en cualquier momento te podía matar, ¿no? O sea, Wonka siempre ha sido ese personaje como muy misterioso en sus anteriores, sobre todo en la de Johnny Depp y Tim Burton, pero en la del 71 también era así, un poco explosivo más, diría yo, la del 71, ¿no? Esta, a pesar de que tiene esos momentos de explosividad o euforia o tristeza, por decirlo así, siempre mantiene como la fe en la gente, por decirlo así. Es una persona todavía muy joven, esto es bastante antes de que él tenga el imperio que tiene con su chocolatería, no es al principio de esta historia, ¿no? Prácticamente son los inicios de Wonka. Y se ve así, se ve que la vida no lo ha hecho sufrir, de hecho confía muchísimo en la gente, y yo creo que este enfoque o este punto de vista que no habíamos visto del personaje ayuda a que te sientas cómodo o atraído hacia su historia, hacia lo que le pasa, y la interpretación de Timothée ayuda muchísimo. Así que como primer punto, que es lo primero que vemos en la película, positivo, he de decir que me sorprendió bastante eso, la interpretación de Timothée como Wonka. Otra cosa que me gustó bastante fue cómo manejaron el tono de la película. Los cuentos de este autor, que perdón, pero ahorita no recuerdo el nombre exactamente, pero que es el creador de Brujas, por ejemplo, esta historia de Fox, Wonka, por ejemplo, siempre son historias como un poco ácidas, por decirlo de alguna manera. El mix que lo hizo tan exitoso a este autor fue prácticamente eso, ¿no? Mezclar la fantasía, la alegría, lo dulce, lo colorido, con lo oscuro, con lo tétrico, con lo tenebroso. Brujas es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? Pero Wonka tampoco se salvaba de esto. Y en las anteriores interpretaciones, sobre todo la de Tim Burton con Johnny Depp, la del 2005, es muy así. Es una película, sí, para niños, igual que esta, pero tenía ese lado un poco macabro, ese lado un poco turbio. Y esta película, a pesar de que no lo tiene tan expresivo, no dudan en agarrar o abarcar un arco sobre temas de muerte, cosas ilegales de la ciudad, corrupción y sobre todo el humor. En ciertos momentos llega a ser sarcástico o incluso ácido, ¿no? Ese tipo de humor que teníamos tal vez a finales de los 2000 con las caricaturas, que tenían ese humor de golpes o ese humor de que pasaban cosas como tontas que lastimaban a la persona, pero obviamente no lastimaban en la vida real, ¿no? Pero siempre está ese humor ácido en la película que personalmente a mí me gustó mucho que resguardaran. También tenemos, por ejemplo, un personaje que engorda mucho con el chocolate. Es un chiste que a día de hoy puede que afecte a la imagen de la película y no
no dudaron en hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas es la esencia del personaje y es la esencia del cuento. Así que puntos a favor para la película por mantener este tipo de tono. Otra cosa que me gustó bastante es la cinematografía de la película y sus canciones. La verdad, la cinematografía de la película es hermosa. Tenemos fantasía por doquier, fantasía por todos lados. No solo con el personaje de Wonka, sino con el resto de personajes también. Me gustó muchísimo cómo se veía visualmente. Las películas de Wonka siempre han sido un atractivo visual, ¿no? Siempre tienen esa cosita ahí con lo dulce, ¿no? Que siempre nos muestran que todo está hecho de chocolate, de dulces. La magia de Willy Wonka, que guarda este punto de fantasía que no te la explican cómo es que tiene magia, ¿no? Pero que puede volar el personaje en ciertos momentos con sus chocolates, que los chocolates hacen que, por ejemplo, hay uno muy gracioso en esta película, la verdad, que hace que se emborrachen las personas, por ejemplo. Está ese toque fantasioso que le ayuda mucho en la parte de la cinematografía con sus canciones. Hay una escena en específico donde hay un personaje que baila con Wonka. No quiero hacer muchos spoilers de la película tampoco, pero que a mí, de verdad, me encantó esa escena. Un poco Mary Poppins se vuelve ahí Wonka, pero visualmente la escena es espectacular. Visualmente es hermosa. Y esa canción, desde ese punto las canciones mejoraron mucho. Porque decir que no estaba, yo personalmente no estaba entrando tanto en las canciones al inicio de la película, que yo creo que el inicio es lo más débil que tiene la película, a pesar de que la verdad es que la película me gustó muchísimo. Las escenas después de ese punto, de esa escena de baile de Willy Wonka, son espectaculares, de verdad que son maravillosas. Y la cinematografía, la paleta de colores, cómo manejan la fantasía, de verdad te metes en ese mundo y es hermosa, simplemente lo disfrutas muchísimo de ver. Y sí, si a ti no te gustan los musicales, probablemente no te vaya a gustar esta película, porque cantan desde el minuto 0, o sea, desde el inicio de la película te dejan muy claro que va a ser un musical. Las anteriores dos sí tenían canciones, no eran tan musical como esta sí no pierde ni un segundo en confirmarte que va a ser un musical desde un principio. Pero el problema de los musicales, o cuando no son buenos los musicales, es que las canciones no están bien metidas, simplemente los personajes empiezan a cantar de la nada, y ese es el problema de los musicales. Pero yo creo que aquí las canciones sí que te cuentan algo, las canciones sí que te cuentan las situaciones que están viviendo los personajes, las canciones sí que apoyan a la trama. En un musical bien hecho, las canciones deben apoyar a la trama, y yo creo que aquí en Wonka lo hacen muy 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 bien, y eso es algo que a mí me gustó mucho, porque al final es algo que se va a repetir bastante durante toda la película y lo manejan bien. Imagínate si un musical, sus canciones no son buenas. Un ejemplo por lo menos es personal es West Side Story. Es una película que, a pesar de que no me desagrada del todo, es verdad que algunas canciones están bastante metidas con calzador. En esta película no pasa en lo absoluto, y eso en un musical es muy importante. Otra cosa que me gustó mucho, y va a ser lo último bueno que destaque, ya sé que he dicho muchísimas cosas buenas de la película, son los personajes de apoyo, sobre todo el personaje de Noodles. Yo creo que la niña tiene un trasfondo importante en la historia de Wonka, o en la historia que nos muestran en la película, pero ella personalmente también tiene un arco bastante interesante que lo vamos descubriendo, y al final de la película pues se termina revelando la verdad sobre este personaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de verdad me gustó mucho. Los personajes de apoyo, cada uno agregaba algo bastante interesante a la historia. Como dije, es un punto de vista totalmente diferente a los anteriores, porque Wonka aquí sí tiene contacto humano. En las anteriores dos se volvió un poco turbio el hecho de que él se sintiera incómodo alrededor de gente, sobre todo la de Johnny Depp, la del 2005. La del 71 era un poquito más fanfarrón este Wonka, ¿no? Pero este de verdad confía en la gente y quiere ayudar a la gente, y es una persona muy justa, cumple sus promesas, y los personajes de apoyo van muy de la mano con eso, y yo creo que eso ayuda mucho a la película, que los personajes de apoyo sí que agreguen algo y que no sean un estorbo, al igual que los villanos. Prácticamente hay 3 villanos en la película, y me gusta que manejan este tono absurdo, pero que no pasa la raya. Es un tono fantasioso y absurdo, pero que no pasa esa raya de ser tonto. Así lo definiría yo, ¿no? Yo creo que es sí absurdo y gracioso, y al final de cuentas es una comedia, pero no pasa esa línea donde tú ya no te ríes, sino es algo simplemente tonto. Y Wonka no cruza esa línea, y la verdad que eso es complicado de hacer, encontrar esa línea. Por ejemplo, Son como niños 1 la encontró, y Son como niños 2 no la encontró, por poner un ejemplo para que me entiendan lo que quiero decir. Bueno, y ahora vamos con las poquitas cosas negativas que yo encontré en la película, y realmente la única cosa negativa que encontré fueron las canciones y como tal gran parte del primer acto. La película empieza rara, por decirlo de alguna manera. El ritmo es un poco lento en el primer acto de la película.
si han visto mis anteriores videos, esto es algo que normalmente es al revés. Las películas empiezan muy bien y terminan mal. En esta no es que empiece mal, pero sí que te cuesta entrar un poco en la historia, en el contexto que te quieren contar de esta nueva etapa en la vida de Wonka, ¿no? Y sí, te cuesta entrar, el ritmo se siente un poco lento. Las canciones, no sé por qué, pero las canciones, como dije, a partir de la de los globos mejora muchísimo, que esa escena es preciosa. Pero antes de esa escena, las canciones no tienen tanto impacto, sientes que la historia no está avanzando tanto. Es lenta, pero al mismo tiempo no te cuenta mucho y ya llegaste a lo próximo. No sé, el primer acto me parece el más débil y es algo que lo estaba diciendo, de hecho, cuando la estaba viendo, que no estaba entrando tanto a la película, pero a partir del segundo acto la película es hermosa, es prácticamente perfecta la película. La verdad que me sorprendió mucho que lograran hacer una interpretación de Wonka fuera de lo que son el cuento, el libro, la novela, se atrevieran a hacer algo diferente. Pero sí, como algo negativo es eso, las canciones y sobre todo ese primer acto yo creo que es débil a comparación del segundo y el tercero. Pero en conclusión, de verdad que grata sorpresa nos llevamos todos con Wonka, porque a pesar de que era de los estrenos más esperados del año, yo creo que muy poquita gente le tenía realmente fe a este proyecto, porque digamos Brujas, que salió hace unos años con Anne Hathaway, salió bastante mal y es pues del mismo autor, ¿no? Entonces, no sé, estaba ese miedito ahí de qué iban a hacer, no es la historia de la novela, es una precuela, esto va a salir bien, va a salir mal. Timothy tiene un peso gigantesco detrás con su actuación, pero todo salió prácticamente perfecto y salió sobre ruedas esta nueva interpretación. Yo creo que da para más películas, no dudo que Warner lo va a hacer porque ya sabemos cómo es Warner, pero ojalá que mantengan la misma calidad que esta, porque esta sorprende por la calidad, sorprende por lo que nos mostraron y sobre todo sorprende porque la gente no esperaba mucho sobre esta película. Como dije, a pesar de que probablemente en taquilla le vaya fenomenal, o sea, a mí me costó encontrar entradas para ir a verla, es verdad que en la crítica, digámoslo así, es donde estaba el miedo, o que a la gente le gustara, y a la gente sí le está gustando. Es una interpretación distinta a las anteriores dos que hemos tenido, y yo creo que esto le ayuda mucho a alejarse tanto de la novela como de las dos interpretaciones que Timothy jalaba muchísimo peso con ellas. Le ayuda a tener como un poco más de libertad a la hora de interpretar al personaje, tanto para Timothy como para los escritores, de tener un poco más de libertad, siempre respetando ciertas reglas de Wonka, pero que al final salió, bueno, como salió, espectacular. Y mi calificación final para Wonka es un 8.7 de 10. Es una película que me encantó. Me atrevo a decir que de las películas como familiares o para ir a ver con tu familia, con tus hijos, con quien tú quieras, es de las mejores que hemos tenido en un par de años. O sea, hemos tenido un poco de fiascos en este sentido, en este último tiempo, y yo creo que esta es algo positivo para este género, digámoslo así, de comedia un poco infantil y adaptación o un nuevo intento de una novela muy famosa, y yo creo que salió bastante bien. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los futuros videos del canal, y nos vemos en la próxima.